Muy buenos días, doctor Omar Sergio Avendaño, compañeros. Con ustedes, nuestra tercera entrega del trabajo de investigación, Desafíos de los ajustes razonables en la práctica docente, presentado por Emperatriz Arboleda Lozano y quien les habla, Sibila Cantillo Guerrero. Siguiente, por favor. Uno de los principales desafíos y uno de los principales, digamos, retos que tenemos nosotros como educadores es poder aplicar o implementar ajustes razonables a cada uno de los estudiantes teniendo en cuenta algún diagnóstico o teniendo en cuenta alguna necesidad especial. En el Colegio Divino Jesús de la ciudad de Santa Marta ocurre esto, no estamos exentos y surge una pregunta de investigación enmarcada en cuáles son esos desafíos pedagógicos, institucionales, metodológicos que enfrentan los docentes del Colegio Divino Jesús en la implementación de ajustes razonables durante la evaluación de estudiantes con algún tipo de diagnóstico o discapacidad. Pudimos identificar unas problemáticas, dentro de ellas, aquí están las más relevantes, como es el caso de la escasa formación especializada a los docentes, inclusive a los docentes orientadores que tenemos en el colegio. La limitación, por supuesto, de recursos, la sobrecarga laboral. Los docentes consideran que actualizar o ajustar más bien digamos, un currículo a un estudiante, eso es una sobrecarga laboral. Poco tiempo para la elaboración y seguimiento de los PIAR y las dificultades para desarrollar evaluaciones verdaderamente inclusivas. Siguiente. Como objetivo, entonces, nos enmarcamos en un objetivo general que es evaluar la implementación de ajustes razonables en los procesos de evaluación de estudiantes con alguna discapacidad, con el propósito de identificar fortalezas, desafíos, oportunidades de mejora que contribuyan al fortalecimiento de las prácticas evaluativas de manera inclusiva. Dentro de los objetivos específicos, entonces tenemos ahí analizar estas estrategias pedagógicas en la implementación de los ajustes, identificar barreras que se puedan presentar y desafíos que enfrentan los docentes en este desarrollo de las prácticas educativas, reconocer las fortalezas pedagógicas que puedan favorecer en un momento determinado una implementación efectiva de estos ajustes y proponer orientaciones pedagógicas que contribuyan a fortalecer las prácticas evaluativas inclusivas en todos nuestros estudiantes con necesidades especiales. Siguiente. Nuestra muestra y método de muestreo estuvo enfocado en una parte cualitativa que nos permitió seleccionar participantes, perdón, que poseen ciertas características particulares. Tenemos un tipo de investigación descriptivo e interpretativo, el cual busca comprender esas dinámicas relacionadas con la implementación de estos planes de ajustes, un diseño, en el caso de estudio de casos, analizando la profundidad de las prácticas pedagógicas y evaluativas. El contexto, como lo dije al inicio, está enmarcado en el Colegio Divino Jesús de la ciudad de Santa Marta, una institución de carácter privado, y participaron 19 personas, entre estudiantes, docentes, padres de familia, directivos y personal del apoyo pedagógico. Este método de muestreo utilizado corresponde al no probabilístico de tipo internacional o por criterios propios y nos apoyamos o nos basamos en Hernández, Sampieres y Mendoza 2023. Con ustedes, mi compañera Emperatriz. Eh, Continúo entonces con nuestra exposición. Aquí entonces les presento el instrumento y la validación que utilizamos para ello. Nuestro diseño estuvo estructurado mediante una entrevista semiestructurada basada en las preguntas y objetivos que caracterizamos o categorizamos en este caso. Tuvimos en cuenta unas categorías de análisis que tuvieron que ver con los ajustes razonables, las prácticas inclusivas, las estrategias y los desafíos, fortalezas y orientaciones hacia el proceso con los docentes y estudiantes. El pilotaje entonces tuvimos en cuenta 5 docentes, 5 estudiantes, 5 padres de familia, 2 directivos y 2 profesionales de apoyo de la institución. Para evaluar entonces este instrumento tuvimos en cuenta la claridad, la coherencia, pertinencia y la comprensión en las preguntas y como esto
instrumento definitivo, validamos y ajustamos para poder proceder a su aplicación final. A partir de esa aplicación final, ya con el instrumento definitivo, tuvimos en cuenta un propósito que era el fundamental, donde tratamos de identificar las barreras y los desafíos en las prácticas inclusivas de los docentes, y aquí ajustamos teniendo en cuenta dos categorías que fueron las que evaluamos. Una tiene que ver con la implementación de esos ajustes razonables y la otra con las prácticas inclusivas que ellos a bien tienen en la institución. Para ello, entonces, tuvimos en cuenta la validación del pilotaje que se aplicó con los 19 integrantes de la comunidad educativa, y como resultado de nuestro pilotaje encontramos que se requirió mayor precisión y secuencia en algunas preguntas. Entonces tuvimos que hacer unos ajustes en las preguntas que inicialmente hicimos, y que estos ajustes realizados tuvieron una redacción más clara y fortalecieron el instrumento definitivo. Entonces, a partir de ese instrumento definitivo que ya nos permitió recoger la información, ¿en qué objetivo o propósito nos centramos? En identificar las percepciones y experiencias sobre ajustes razonables y las prácticas inclusivas. Participaron docentes, estudiantes con necesidades educativas y padres de familia. ¿Qué evaluamos nosotros en este instrumento? Los ajustes razonables, las prácticas estudiantiles, el bienestar emocional, prácticas inclusivas, y también tuvimos a bien evaluar la formación, la comunicación, perdón, escuela-familia. A partir de ello, entonces, ¿cómo recolectamos nosotros la información? Por medio de una escala Likert que se aplicó a docentes. También utilizamos preguntas abiertas, recolectamos información también con los estudiantes mediante una escala visual, con preguntas también abiertas. A padres de familia también realizamos una escala Likert y se realizaron preguntas abiertas que nos dieron unos resultados de ese pilotaje, donde el 95% tuvo una claridad del lenguaje, 89% nos centramos en la pertinencia de las preguntas y un 95% en la comprensión del instrumento. A ello, entonces, es importante resaltar que los ajustes que incorporamos para que nos diera un pilotaje definitivo tuvo que ver con la inclusión del bienestar socioemocional, el fortalecimiento de la formación docente, la mayor participación estudiantil, redacción más clara y pertinente, y un instrumento metodológico ya validado. Para ello, entonces, tuvimos en cuenta la realización de un análisis de esos resultados y explicamos entonces cómo hicimos ese análisis de los resultados. A partir de estos hallazgos, nosotras nos centramos en la coherencia con los objetivos de la investigación, que nos dieron un resultado del 100%, la claridad y comprensión del lenguaje, la pertinencia de las preguntas, necesidad de incorporar el bienestar socioemocional y la necesidad de fortalecer la formación de los docentes. Este resultado, entonces, nos arroja un análisis cualitativo donde categorizamos y analizamos y triangulamos la información, comparamos las percepciones que tenían los docentes, estudiantes, padres de familia, directivos y profesionales de apoyo. Identificamos entonces unas necesidades urgentes en las prácticas evaluativas inclusivas y reformulamos las categorías e incorporamos nuevos ítems relacionados. El principal hallazgo, entonces, tiene que ver con la consolidación de un instrumento más accesible, pertinente y coherente con objetivos de la investigación y las necesidades de la comunidad educativa. Como conclusiones preliminares, entonces, tuvimos en cuenta tres conclusiones muy puntuales que tienen que ver con la inclusión y la evaluación, las necesidades identificadas y el fortalecimiento del instrumento. La consolidación de estas prácticas requiere una apuesta institucional permanente que articule la formación docente, la flexibilización curricular, el acompañamiento interdisciplinario y la implementación efectiva de los PIAR, que son esos ajustes razonables que se hacen, apoyados en un diseño universal de aprendizaje, que es el DUA, garantizando una educación accesible, equitativa y de calidad para todos los estudiantes. Aquí entonces presentamos las referencias con las que nos apoyamos para darle sustento a nuestro trabajo. Muchas gracias.